Dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió otra vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en las concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muertos al pecado. ¿Sabe? En el siglo pasado, a comienzos de allá de los 1900, hubo un monje ruso, y este monje ruso fue conocido como Rasputín. Y sabe, este monje malinterpretó esta enseñanza de Pablo, el concepto de la gracia. Y este monje, él enseñó y vivió la idea de salvación por medio de experiencias repetidas de pecado y arrepentimiento. O sea, pecado y arrepentimiento. O sea, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y así, que entre más pecaras, llega un momento en que experimentas la salvación, decía Rasputín. Y que no había necesidad de abandonar el pecado. Sin embargo, contradice completamente lo que Pablo enseña. Hace una pregunta bien clara y dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde de inmediato: en ninguna manera. En ninguna manera. En esta sección, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla aquello que dejó y que puede prestarse a una mala interpretación acerca de la doctrina de la justificación por fe. Que simplemente nosotros somos salvos por medio de la fe y no por obras. Entonces, de ahí también esta falsa enseñanza: bueno, como ya soy salvo, pues yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo con mi vida lo que yo quiera, que al cabo ya mi nombre está inscrito en los cielos. En la Edad Media, Martín Lutero protestó contra aquello que se vendía en su tiempo. Se vendían indulgencias. Las indulgencias no eran otra cosa sino una especie de licencias para pecar, permisos para pecar. Un representante del Papa
recorría las villas, las ciudades, los pueblos, recabando fondos para la reconstrucción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Estaba ese proyecto de construcción y necesitaban fondos. Y como los fieles no daban, ellos necesitaban idear una manera de recabar fondos. Entonces y otros representantes del Papa andaban por los pueblos vendiendo indulgencias. Y ellos decían que no importa qué pecador empedernido fuera. Incluso hay una frase que decía que las indulgencias que este hombre vendía podían perdonar incluso al que le cometiera un pecado de violación, incluyendo a la madre de Dios, decía él. O sea, a ese punto perdonaban homicidas, bandidos, de todo, gente de todo tipo. Y solamente tenían que dar una lana, les entregaban un certificado escrito, ¿verdad?, donde decía se le otorga a fulano de tal indulgencia plenaria. ¿Qué decir? Ya está perdonado con este papel, ya entras al cielo, ya directito. Tú vive tu vida como quieras, que al cabo ya tienes tu salvación. Fue contra eso que Lutero protestó. Las 95 tesis que Lutero clavó un 31 de octubre de 1516, que por cierto ya se acerca a ese aniversario de esa famosa publicación. Más allá del Halloween, mejor celebra el Día de la Biblia. Hace 500 años, un hombre valiente que tenía la túnica bien fajada, porque no podemos decir que pantalón, pero traía la túnica bien fajada. Este hombre protestó en contra de los engaños, de los abusos y las mentiras que la iglesia católica de su tiempo estaba vendiendo indulgencias para engañar a la gente. Y decía, bueno, y si tu abuelo, y si tu tío, y si tu familiar ya murió, y se presta, ¿verdad?, para el Día de Muertos. Si él ya murió y pues no sabes si los 500 rosarios que le has y las 800 misas que le has mandado decir lo pueden sacar del purgatorio, entonces tú le compras sus indulgencias, o sea, pagas para que ya lo saquen. Es como pues sacarlo de la cárcel. Qué mentiras tan terribles, ¿no? Menospreciando el sacrificio de Cristo, porque lo único que puede salvar al hombre es el sacrificio de Cristo, y mediante la fe en su nombre es que somos salvos. Pero ahí de ese malentendido de que, bueno, entonces soy salvo por gracia, puedo seguir pecando, que al cabo Dios me perdona. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que mira, nadie puede ser salvo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. ¿Quieres ponerme breve para que quede más claro este punto? Juan capítulo 3, ¿sí? Ponme el versículo 3. Aquel hombre Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Señor, maestro. Era un maestro de Israel. Nicodemo era miembro del Sanedrín, era un rabino, un maestro en Israel. Y él dijo, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús rápidamente le contestó y le dijo, mira, Nicodemo, de cierto te digo, ¿sí?, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entra en el malentendido. Nicodemo, él dice, ¿cómo? ¿A poco voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre nacer? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús está hablando de las cosas espirituales y Nicodemo está hablando de las cosas terrenales. Sin embargo, tomando este punto acerca del nuevo nacimiento, para nacer necesitas morir. Para volver a nacer necesitas morir al yo, necesitas morir a tu pecado, necesitas morir a tus ataduras, necesitas morir a aquello que te tiene atado, necesitas morir a tus ídolos, a tus deleites, a todo aquello que se contrapone a la voluntad de Dios, al deseo de Dios para ti. Por eso Pablo dice,
¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si ya hemos muerto? Si ya hemos muerto. Imagínate tú que se murió el pastor. Toco madera. Imagínate que se muere el pastor y allá lo están velando al pastor y está el ataúd del pastor así, guapo como siempre, ¿no? Pero al final ya está bien tieso. Y haces como mucha gente, pues pasa, ¿verdad? Y ya se va a despedir y va a ver, ay no, sí, mira, hasta le creció más la barba, ¿no? Y miran al difunto, ¿no? Y se acerca a alguien, ¿no? Como Nachito. Y dice, no, siempre había querido apretarle la nariz al pastor así y retorcérsela así. Ahorita mero se la voy a hacer. Y Nacho tiene la osadía de meter su mano, ¿verdad? Y torcerme la nariz. Y mientras me está torciendo la nariz, yo le hago así. Y le doy en el mero ojo. ¿Por qué me agarras mi nariz, mano? ¿Qué significa? ¿Estaba muerto? No, me estaba haciendo. Dile al que está a tu lado, no te hagas. No te hagas. O sea, necesitamos morir. Necesitamos morir. Jesús le dijo, Nicodemo, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesitamos morir. Morir al pecado. Renunciar. O sea, mira, el que murió ya murió. No tenemos que esperar aquí. Hay hermanos que se nos han adelantado. Y no puedes decir, no, el hermano ya tiene mucho que no viene al culto. Pues pastor, ya se murió hace 4 años. Ya murió. Y el que murió ya está dado de baja. Él ya está disfrutado de la presencia de Dios. No ha venido al trabajo. Le van a levantar una acta, ¿cómo se llama? Acta de abandono o un acta de extrañamiento, no sé qué. No, ya está muerto. Además, ni el banco le puede cobrar. Si llaman para cobrarle, ¿sabe qué? Pues es que fulano ya se murió. ¿Quién le va a pagar? Por eso la mayoría de los bancos hoy en día, ¿sabes qué tienen? Cuando te otorgan un crédito, también te otorgan un seguro de vida. ¿Y sabes quién es el beneficiario? El banco. Ay, te condonan la deuda, no, pues se la cobran ellos en el seguro. Nadie, ellos no pierden. Pero así dice, por si se muere, de aquí nos cobramos. ¿Sabes? Aquel que ha muerto, aquel que ha dejado, ¿sí? esa vida, es considerarnos muertos al pecado, considerarnos muertos al pecado. Entonces, una figura de la sepultura, y lo hemos enseñado aquí, es el bautismo. Cuando una persona es tomada y es sumergida en el agua, eso simboliza, ¿verdad?, que está sepultando su vida pasada, sus deseos pasados, sus ataduras. Está renunciando y no tiene necesidad de estar pensando de nuevo, ay, pues ¿cómo le voy a hacer para vencer eso? No, mira, cuando una vez que renuncias a eso, mueres a esos pecados, mueres a eso y te levantas. Cuando sales del agua, te levantas para vivir una nueva vida en el Señor. Hermanos, si hay alguien que vivía en el pecado, ese era yo. No estoy aquí para presumir, no me alegra y no es un orgullo decir esto. Pero el día que me arrepentí, nunca pasé por un proceso de que ya lleva 48 liberaciones porque le han sacado 66 demonios. No. El día que me arrepentí, el día que vine a Cristo, se acabó. Les contaba a los hermanos, al día siguiente, yo recuerdo ese día que le dije, Señor, ya estaba yendo yo a la iglesia, ya el evangelio se me estaba aclarando bien. Y esa noche mi amigo Juan me aclaró bien y me dijo, es que necesitas recibir a Jesús.
Y yo hice una oración con mi hermano, estando los dos acostados. Y yo le dije: Señor, yo estoy consciente de que esto. No, me faltaban dedos de las manos y los pies para enumerar todos los pecadotes que tenía. Y lo admito, me gustaba pecar. Era un pecador que me gustaba pecar. O sea, no decía: ay, cómo sufro en el pecado. No, yo andaba divirtiéndome en el pecado. Pero yo le dije: Señor, estoy consciente de que estos pecados que yo cometo, pues obviamente a ti no te agrada. Y como esto que a mí me gusta, pero a ti no te gusta, pues tenemos un problema. Yo le decía: sí, yo quiero entrarle, yo quiero ser cristiano, pero como que no voy a poder. Yo decía: pues es que no voy a poder. Le dije: Señor, pero si tú me ayudas. Esa noche algo sobrenatural pasó. Me dormí. Pero fue bien evidente, porque a la mañana siguiente que abordo el transporte público, un muchacho enciende su cigarro. Allá todavía no estaba prohibido, en aquellos años no estaba prohibido todavía el fumar en público. Y cuando él enciende su cigarro, yo, en otro tiempo yo le hubiera dicho: oye, ¿me das uno? Es sinvergüenza uno, ¿no? Los pecadores somos bien sinvergüenzas, ¿no? Pero sabes, le dije: oye, ¿puedes apagar tu cigarro? Me dieron unas náuseas del humo, y hasta la fecha es algo que no tolero. De una manera, así, de inmediato, de un día para otro, el deseo por el tabaco se fue de mi vida para siempre. ¿Sabes? Es algo que sucede cuando tú mueres a eso. Y cuando ya mueres, ya no estás allí. Muchos de los lugares y muchas de las cosas que eran para mí normal ya no fueron normal. Y cuando algo me quería llamar allá, yo decía: no, es que eso ya no es parte de mi vida. Puedo recordar mucho una historia que leí de un hombre que había sido un famoso taur. Un taur es un jugador de cartas, de naipes. Y este famoso taur se entregó a Cristo. Mientras viajaba en un tren de aquella época, había personas jugando a las cartas. Y como se dieron cuenta que él estaba, le dijeron: hey, fulano, vente, vamos a jugar a las cartas. Y él dijo: gracias, pero no puedo. Y le dijeron: ¿cómo que no puedes? Sabemos que tú eres buenísimo en esto. Ven, ¿o qué? ¿A poco te pega tu señora? Y él dijo: no, lo que pasa es que no tengo manos. Es absurdo. Dijo: ¿cómo? ¿Y esas manos que tienes, a poco son postizas? Dijo: estas manos que ahora ves ya no son mías, ahora son de Cristo. Ahora son de Cristo. Y mira, y esa es una manera en la que tú puedes ver que tu vida ya no te pertenece. Ya no te pertenece. Ahora le pertenece ¿a quién? A Cristo. Le pertenece a Cristo. El Señor nos manda a que podamos, y es la manera en que dejas de luchar, dejas de estar atado, cuando sabes que tu vida ya no te pertenece. Pablo lo dice aquí claramente: porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El hermano Wayne Myers tiene una frase que dice que si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. O sea, si tú dices conocer el evangelio, pero tu vida sigue siendo la misma, sigues batallando con los mismos pecados de siempre, y vienes a la iglesia y te sientes todo condenado, y por eso no quieres servir, porque dices: no, es que estas manos están cochinas,
esta boca es impura y me siento mal, ¿no? Yo no, y te sientes condenado y te sientes indigno. Sencillamente es porque necesitas nacer de nuevo, necesitas venir a Jesús. El Evangelio trae libertad y da muerte al pecado. La justificación es el medio para ser santos, pero la santidad es el medio para vivir, ¿sí? Una vida agradable delante de Dios. La muerte al pecado es el medio, o sea, es una renuncia completa, total. No tenemos por qué volver jamás. Estaba yo trabajando en una empresa cuando me llegaron dos cartas. Primero, me llegó una carta que directamente el gerente de la empresa me entregaba para invitarme a ser encargado de un negocio y un puesto muy lucrativo en Mérida, Yucatán. Iban a poner un negocio allá donde yo trabajaba. Yo manejaba el centro de control de comunicaciones de una empresa que se dedicaba a las apuestas. ¿Han visto las apuestas que se ponen ahora en internet de que apuesta 200 y te damos 1800 y que todos esos momios? Y había no solo de fútbol, de todos los deportes. Y yo estaba en el área técnica. Iban a abrir un negocio, en Mérida. Yo estaba en Ciudad de México, en la parte norte, y me decían: Oscar, hemos considerado que tú puedes irte de encargado en ese lugar. Significaba una buena estabilidad económica para mi familia y para mí, un buen trabajo, yo decía, ¿sí? Pero ese día también, cuando llegué a la casa, había llegado una carta de aceptación en el seminario. Me aceptaron para cursar mi preparación en el seminario, y después nos fuimos mi esposa y yo. Pero sabes, si entraba al seminario, primero no tenía con qué pagar y tenía que hablar con el pastor donde nos congregamos y servíamos ya de medio tiempo, y la otra era dejar una oportunidad de trabajo. Y estaba yo con mis dos cartas y yo fui con el pastor, ¿verdad? Y a pedirle un consejo. El pastor no me dio un consejo, ¿sabes qué? Agarró la carta del trabajo y la rompió. Cochino diablo, dijo el pastor. Y yo me quedé viendo mi carta. Pero pues yo fui a pedir un consejo, no fui a pedir que me dijera lo que yo quería oír. Así que acepté eso. Dije: está bien, Señor, yo le entro. Tú nos vas a sostener y Dios ha sido fiel. Fui con el gerente, le di las gracias y le dije que no podía aceptar la oferta de trabajo porque íbamos a estudiar. Y me dijo: qué bueno, vas a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Y le dije: es que voy a estudiar teología. Y me vio con una cara así de: ¿qué? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a ser cura?, me dijo. Le dije: no, voy a ser pastor. Bueno, es tu decisión, me dijo. Adelante. Ese día renuncié. Y como renuncié, ya nunca más me he presentado a esa empresa. ¿Por qué? Porque renuncié. Me borraron de la lista, me borraron de la nómina, me dieron ¿cómo se llama? De baja en el seguro social, y ya nunca me presenté ahí. ¿Por qué? Porque renuncié. Bueno, cuando tú renuncias al pecado, cuando tú mueres al pecado, tú ya no te plantas otra vez y dices: ay, vengo a buscar a mi ex. No. ¿Te acuerdas que te mencionaba la semana pasada? Qué gacho, qué feo, ¿no? Estar extrañando a tu ex, al tóxico o a la tóxica que te hacía la vida imposible, y quererlo buscar otra vez. Ay, cómo lo extraño, que me cachetee, que me pegue, que me sea infiel. ¿Quieres eso? O sea, Pablo dice: vamos a perseverar en el pecado. Que a cabo tenemos un Dios tan bueno que perdona todos los pecados. ¿Tú no crees que es muy mala onda recibir? Ay, sí, recibo tu amor, Señor, recibo tu perdón, pero te sigo siendo infiel.
Eso es querer perseverar en el pecado. Escúchame, Dios ofrece todos los medios en Cristo, todas las maneras, todos los recursos a través de su palabra, a través del poder del Espíritu, para que tú seas libre del pecado, libre del pecado, y no vivas condenado, si vivas una vida agradable delante de Dios. No seas discípulo de Rasputín. Pecado, arrepentimiento, acabo peco y luego me arrepiento, peco y luego me arrepiento y luego otra vez. Pastor, pero es que sí seguimos pecando, pero no de la misma manera. Una cosa, por ejemplo, cuando algunos, cuando éramos más jóvenes, jugábamos fútbol. Cuando éramos jóvenes y guapos, hasta hicimos nuestro equipo, ¿sí o no, Chente? Hicimos nuestro equipo del Atlas. Llegamos a semifinales. Aunque no lo creas, jugábamos fútbol, ¿eh, Adán? Sí. Pero ¿qué crees? Ahora ni siquiera una cascarita nos echamos. Así es. O sea, en otro tiempo practicábamos algún deporte y éramos practicantes y no la perdíamos todas las tardes, entrenamientos, y los sábados íbamos. Es más, hasta hacíamos la reunión de jóvenes en el deportivo. Pero sabes, pues ya pasaron esos tiempos. Así es. O sea, si en otro tiempo éramos practicantes del pecado, ¿sí? Ahora, cuando el pecado se presenta, y no digo que somos perfectos, pero sabemos que tenemos a Jesucristo, el justo. De hecho, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan les escribe y dice: hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Primera de Juan 2:1. A la 1, a las 2. Primera de Juan, como ya está viejito, tarda en llegar. Ok, dice: hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no peques. Ve, ay, qué amoroso habla Juan. Sí, habla amorosamente, pero te dice: estas cosas os escribo para que no peques. O sea, no es la voluntad de Dios: ay, si peca mi hijo, al cabo, no, yo soy rico en misericordia, mi amor es tan grande para ti, tú embárrate, empuércate cada vez que quieras, que al cabo mi amor es para ti siempre. Eso no es lo que enseña el Evangelio. ¿Para qué está la gracia? Para que si pecas, pero si alguno, vea cómo dice, pero si alguno hubiere pecado, tenemos ¿a quién? Un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado, ¿verdad? Alguien que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo. O sea, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Mi deseo, el deseo de Dios es que no peques, es que vivas libre, es que vivas limpio, es que tu matrimonio esté bien, es que tu vida esté bien, que le agrades a Dios, que tu vida, mi vida, sea un perfume de alabanza, que vivamos para agradecer, que ser agradecidos en su presencia. Pero si por las moscas, si por las dudas pecas, y que todos pues sí cometemos errores, tenemos esa gracia, no que nos separa. Pues ya pequé, ya ni modo, ya me morí, ya la regué. No, la gracia está ahí para mantenernos firmes, para decir: Señor, aún me amas. Y la gracia es suficiente. Sí, ay, pastor, es que pequé bien feo. Pues levántate y ya salte de ahí, de la cochinada. Yo siempre les he puesto ese ejemplo. ¿Qué pasaría si tú en el camino que vienes a la iglesia bien guapo, como se vienen ustedes así los domingos, bien guapo, y no te das cuenta que ahí saliendo de tu casa están arreglando el drenaje y está una de esas coladeras abiertas, y tú pasando, te fuiste ahí, te caíste en toda esa cochinada? Pregunto, ¿te quedarías allí? Porque, ay, es que me caí, ya ni modo. Son como los dulces que tirábamos de niños, ¿no? Ya no lo levantas porque ya lo chupó el diablo. Sí. Y como ya te chupó el diablo, ahí te quedas. ¿Sí? ¿Te quedarías? ¿Qué harías? ¿Verdad? Como, levántate, Rocky. ¿Te acuerdas de esa prédica?
Levántate, Rocky. Y te levantas, no te quedas allí tirado, te levantas. Y a veces va a costar trabajo levantarse, pero te levantas, porque sabes que la misericordia de Dios está a tu alcance. ¿Y qué harías si quedase ahí todo apestoso, ahí a todo lo que está ahí adentro? No vendrías así, ¿verdad? Te regresarías así a tu casa, te das un buen baño. A lo mejor esa ropa ya no la quieres, jamás la tiras, le metes en doble bolsa, la tiras a la basura y te metes a remojar en cloro y luego te echas fabuloso. ¿Para qué? Y ya te desinfectas. Y la próxima vez dices, voy a tener más cuidado para no caerme en esa cochina coladera, o vas a ir directo otra vez a la misma. Sería absurdo, ¿no? Es así, así es el pensamiento de aquellos que dicen que peco, que al cabo Dios me perdona. Peco y al cabo Dios me perdona. Y me meto todos los días, me meto a la coladera, como si fuera rata inmunda, de 2 patas. Te estoy hablando a ti. Sí, no. Necesitamos entender que su amor está para aquellos que quieren agradar a Dios. Y aunque sabes que es difícil, que aunque sabes que en tus fuerzas no es posible, con su ayuda es posible. Con su ayuda es posible. El evangelio es muerte al pecado. El evangelio te da libertad. El evangelio te da vida. El evangelio te da esperanza. Por eso el evangelio es para los pecadores, sí. Los pecadores que hemos reconocido que solamente en Él hay perdón. Esa es la diferencia de querer vivir bajo la ley. Bajo la ley estamos reprobados y somos indignos y somos imperfectos, ¿sí? Y por su gracia es que somos salvos. Por su gracia es que somos perdonados. Y por su gracia también vivimos agradecidos por ese alto precio que se pagó, por ese gran amor con que nos amó. Sí, y mira, y entre más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Más te alejas del pecado. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuántas personas? ¿Me ayudan, gente? ¿Cuántas personas una y otra vez van a retiros, van a encuentros, van a lugares ahí, le juran a todas las vírgenes y a todos los santos que ya quieren dejar de tomar, que ya se quieren alejar, y vuelven a caer en el pecado, porque y pasan procesos largos en agrupaciones de alcohólicos, de drogadictos y todo eso? Pero nada de eso va a servirte, ningún esfuerzo humano, ninguna terapia. Les voy a confesar un pecado. Ya Dios nos perdonó a la pastora y a mí, ¿sabe? Nosotros batallábamos con el alcoholismo de mi suegro y de mi cuñado. Ahora es pastor, Pero había 2 borrachos allí en la familia de mi suegra. Y nos dijeron que había unas pastillitas bien buenas. Las vendían en una tienda naturista en el metro. Eran unas cápsulas que nosotros se las echábamos ahí a los frijoles o al huevo que le dábamos de almorzar al Vito y a mi cuñado, que siempre llegaba, ¿qué hiciste de almorzar? Y allí le echábamos esas capsulitas a mi suegro. Esas capsulitas tenían un efecto. El efecto era que cuando el alcohólico volvía a tomar, ¿sí?, así como tomaba, lo devolvía. Y yo recuerdo que decía a mi suegro, ay, hijo, la fregada, decía, no sé qué me hizo daño, dice, ay, ando bien mal, ando vomite, ay, me siento mal. Y nosotros sabíamos, está funcionando. Y, aleluya. Y veíamos a mi suegro ya acostado, ya no se fue a tomar, ahí está, se sentía mal. Pero, ¿sabes? Aunque él dejara de tomar, él no había nacido de nuevo. De todos modos se salía a fumar, de todos modos maldecía. Además no le íbamos a comprar las pastillas toda la vida. Lo que nos motivó a dejarlo de hacer es que el otro no solamente tomaba, quién sabe qué más cosas se metía. Y un día lo vimos así bien pálido y se veía que se estaba muriendo. Y ahí nos arrepentimos. Dijimos, no, Lore, ya no hay que darles, se nos van a morir. Ahora también la cómplice nuestra es la Vita, porque ella nos dio permiso. Y sabes, no fue hasta que el Señor tocó sus vidas,
no fue hasta que el Señor tocó sus corazones que ellos fueron libres. Es hasta el que llega el momento de Dios. No es con medicamentos, no son con terapias, no es dándoles toques, no es ahí haciendo qué cosas, ni cocharanda, ni brujería. Es el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu que viene a la vida de una persona y puede quitar esos malos deseos, esa inclinación al mal. Y si por alguna razón pecas, sientes la convicción, sientes y te duele haberle fallado al Señor, y vienes a Él y te levantas con mayor fuerza, y te levantas con mayor pasión. Dices: no le voy a fallar a mi Dios, y voy a caminar mi carrera con gozo, y voy a terminar esta carrera que el Señor me ha encomendado que haga para Él. Así que dice el versículo 11, Romanos 6:11: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora mi vida le pertenece a Cristo. Pablo lo dijo en la carta a los Corintios, no sé dónde está esa cita, pero si me ayudan a buscarla, dice: y sabiendo esto, que si uno murió, entonces todos murieron, para que los que viven, ninguno viva para sí, sino que viva para aquel que murió y resucitó por ellos. Conociendo esto, que de ahora en adelante ya nadie vive para sí. O sea, ya no vivimos para nosotros mismos. Esa es la clave. Ya no vives para ti. Cuando vives para ti, Dios no es el centro. Tú eres el centro. Tus amigos es el centro. Tus hijos, tu casa, tu trabajo es el centro. O sea, tienes un ídolo y Dios no es el rey de tu vida. Tienes otra cosa. Tus deleites, tus afanes, y podrían no ser cosas malas, como el deporte o como, pero eso es primero en tu vida, y tú vives para ti, para hacer músculo, no para hacer dinero, no para estudiar, no para yo, Dios no es importante. Pero la Escritura dice: y por todos murió, por todos nosotros murió, para que ahora los que viven, porque ya estamos muertos al pecado, pero vivimos, ya no vivamos para nosotros, ahora vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. La vida de Cristo, la vida de Cristo, Cristo viviendo en nosotros, a través de nosotros, y viviendo para cumplir sus sueños, viviéndole para traerle alegría a su corazón, viviendo para hacer lo que a Él, lo que Él ama, lo que a Él le agrada, lo que Él desea. Para eso, en eso gastar nuestros días, en eso gastar nuestros días. Acabo de cumplir 55 años. Digo: ya nomás nos faltan 5, 60. Digo: ya va a estar bien viejillo. Pero sabes, estoy emocionado de saber el día que comencé a servir al Señor. Yo sé que cometía muchas burradas, era bien imprudente, bien sanguíneo como soy, y sabe, pero empecé a servir con el único deseo de agradar a Dios. Por eso a los 6 meses comencé a predicar en la iglesia y comencé a servir, y todo lo que el pastor necesitaba ayuda, ahí estaba yo. En mi casa, ¿sabes? Se reían de mí, mi hermano, porque el pastor chiflaba, y yo decía: me habla el pastor. El pastor no me gritaba, me chiflaba, y yo salía corriendo, y me decía mi hermano: tu papá el pastor. Y mi mamá bien enojada: sí, parece tu padre, le obedeces más que a tu padre. Y bien molestos, pero qué agradecido estoy de haber tomado la decisión de servirle a mi Señor. No le
servía a un hombre, le servía a Cristo. Y quiero gastar mi vida, quiero gastar mi vida, lo que me reste, sea mucho, sea poco, lo quiero gastar sirviéndole a Cristo. Eso es lo que dice. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Vivos para Cristo, muerto al pecado y vivo para Cristo, vivo para Cristo. Así que cuando el alcoholismo venga a tocar la puerta, la inmoralidad venga a tocar la puerta de tu vida, sí, la incredulidad, la idolatría, los amigos, el compadre, el fútbol, la pereza, todo aquello que te tenía lejos de Dios, cuando venga a tocar la puerta, dice: aquí ya no vive. Ahora vivo en Cristo. Ahora vivo en Cristo. Ahora vivo en Cristo. Soy vivo para Cristo y vivo para Él. Ponte de pie, vamos a orar y renueva tu compromiso de vivir para Él, de gastar tu vida, de gastar tus días para Él. Lo que gastemos en este mundo aquí quedará. Aquí quedará. Pero todo lo que invirtamos para Dios, en tiempo, en recursos, en dones, en talentos, en fuerza, en pasión, redundará para la eternidad. Redundará para la eternidad. Solo el cielo dará testimonio a cuántas personas tocamos con nuestro servicio a Dios. Yo no sabía predicar, yo no sabía qué hacer, pero sabía que había un mundo que necesitaba a Cristo. De mi dinero, de lo que yo trabajaba, yo tomaba en aquel tiempo, en los años 80, finales de los 80, tomaba 50 pesos. Descubrí una oficina cerca de Sociedades Bíblicas, donde por 50 pesos, como 500 de ahorita, me daban 10,000 folletos evangelísticos. Y en una semana, con los jóvenes, nos los repartíamos en el metro. ¿Qué son 10,000 folletos para las multitudes que hay en la ciudad? Y quizás tú digas: ¿y a cuántos ganaron? Pues no sé. Hubo gente por la que oramos, hubo gente por la que Dios tocó. Pero ¿cuántos ganamos? ¿Quién sabe? Un día el cielo dará testimonio. Tenemos más de 5 años grabando el TCD, ¿verdad, Caleb? Tenemos más de 35,500 suscriptores. Tenemos más de 2,500 videos subidos ininterrumpidamente todos los días. Hemos tocado a más de 20 y tantas, como 30 naciones diferentes. Y un día solo el cielo dará testimonio de lo que Dios ha hecho. Así que no importa que a veces te desvelas ahí en la madrugada: ¡ay, no subí el TCD! Pero sabes, habrá valido la pena. Gasta tu vida, gasta tus fuerzas, gasta tus recursos, gástate en el reino de Dios para que otros conozcan. Sí, vive para Cristo, vive para el Señor. Sí, dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Tómala en tus brazos, en tus manos, Señor. Tómame, Señor. Quiero ser usado para ti. Quiero gastar mi vida para ti. Declaro que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, toma mi vida, úsala para tu gloria, en el nombre